Siempre que nos encontramos en medio de momentos difíciles, en momentos de crisis, momentos de adversidad, Dios traerá una palabra, Dios traerá un mensaje para hacernos actuar, para ponernos en el lugar correcto, para llevarnos a tomar la decisión correcta para nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos cuenta que la nación se encontraba cada uno atravesando por una situación difícil. Pero así como cada uno de nosotros hoy tiene una realidad quizás diferente, quizás tú tienes hoy una diferente solvencia económica que tu hermano, pero en este tiempo las personas habían priorizado los trabajos y las tareas y las cosas propias de su vida, de su casa, y habían dejado de lado la obra de Dios. La obra de Dios no podía prosperar, por lo tanto tampoco sus vidas prosperaban. Pero el tiempo llegaría en que esto debía cambiar. Pero cuando tú te dispones a hacer las cosas bien, cuando tú te dispones a tomar ese impulso sobre algo que te cuesta, la decisión de ellos en principio estaba mal. Dice la palabra que Ageo comienza a hablar, y cuando él le habla al pueblo, le dice: ustedes entienden el tiempo en el cual están. Entonces les dice: es para vosotros tiempo, para vosotros habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, haciendo referencia a la casa de Dios. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. En pocas palabras, todo lo que estás haciendo parece infructuoso, pero tiene que ver con que no estás poniendo en primer lugar a Dios, y eso hace que todo lo demás sea infructuoso. Ellos estaban preocupados por sus casas, por tener la comodidad, pero sin embargo no así en cuanto a la obra de Dios. Ellos habían dejado inactiva la obra de Dios durante varios reinados, y ahora el Señor hablaba a sus corazones. Pero cuando tú te dispones a hacer lo correcto, el enemigo se levantará. Cuando hay situaciones en tu vida, quizás tú dices: voy a priorizar trabajar para la obra de Dios, voy a priorizar comenzar a servir a Dios, comenzar a hacer algo. Estamos aquí en este templo y se ha trabajado para poder estar aquí, y hemos hecho lo mejor, lo hemos preparado con lo mejor. Quizás muchos de nosotros las comodidades que tiene este lugar no la tenemos en nuestros hogares, pero hemos buscado hacer y dar lo mejor para Dios. Ahora, el problema aquí era que ellos ahora habían dispuesto y tenían la intención de poder hacerlo. Pero cuando tú te dispones a hacer lo correcto, es cuando Satanás se levantará contra tu vida. Es cuando el enemigo tratará de hacer lo que pasó aquí en esta historia. Tratará de frenarte. Tratará de hacer hasta lo imposible. Dice que ellos hicieron sobornos, se movieron. Porque, ¿qué es lo que pasaba aquí? El tema era que los que habían llegado nuevamente a la ciudad y ahora tenían la oportunidad de comenzar a edificar, de comenzar a trabajar, quisieron unirse a ellos, los de Samaria, los del norte, los samaritanos. Pero la respuesta en medio de esa ayuda o esa intención de ayuda fue negativa. Dice la palabra: vinieron a Zorobabel, a los jefes de las casas paternas, y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque con vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios de los días de Sar-Aeón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Pero dice Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que vosotros solos edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. No nos conviene hacerlo con ustedes. Su forma y su fe no es compatible y vamos a cometer el mismo error de siempre. Es mejor que lo hagamos nosotros mismos. Esto es una tarea que tenemos que hacer. Ahora, parecía, ellos querían ayudarlos,
Ellos querían trabajar y poner manos a la obra, o por lo menos esto es lo que parecía. Pero ellos les dijeron, no, no conviene, lo vamos a hacer solo. Esta es una tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros y nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que dejar nuestras casas, tenemos que dejar nuestros bienes, tenemos que dejar de atender cosas que para nosotros habían ocupado el primer lugar para darle el primer lugar a Dios. Pero en medio de ese momento, el enemigo comienza a tramar un plan. Dice, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Entonces comenzaron a moverse y dice la palabra, el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron. Ellos comenzaron a tramar un plan y a decir, tenemos que frenar esta obra. Vamos a frenar el trabajo que quieren hacer. Y así Satanás, cuando tú te dispones a hacer algo que será para bendición, algo que será para edificación, algo que será para la gloria de Dios, él tratará de frenarte. Pero si tú te frenas, si tú detienes la obra, tú puedes decir, yo traté de servir a Dios, traté de afirmarme, traté de hacer lo correcto en el camino de Dios, pero hubieron luchas. Así que me fui a trabajar, me metí en lo mío, puse mi corazón a ocuparme de estas cosas, porque lo de Dios es como que se trabó. En lo de Dios no pude avanzar. Entonces dejamos lo de Dios a un lado y nos dedicamos a nuestra vida. Nos dedicamos al trabajo, a la familia, nos dedicamos a nuestro tiempo, quizás a mejorar aspectos de nuestra casa. Pero el mensaje era aquí, es tiempo de que ustedes vivan cómodamente y la casa de Dios esté en ruinas. Es tiempo de que ustedes estén cómodos, pero no haya un lugar donde buscar a Dios. Es tiempo de que desistan de la obra que Dios puso en su corazón el poder hacer, porque el enemigo se levanta para tratar de impedirlo. Entonces a ellos ahora tenían que comenzar a trabajar, pero el enemigo dijo, no van a construir, no lo van a hacer. Y es más, dijeron, si aún quieren revelar, si lo quieren hacer, vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir una carta al rey y vamos a decirle al rey que hemos venido aquí y lo hemos visto trabajando. Y así lo hicieron. Y la carta está aquí. Al rey Artajerjes, tus siervos al otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menospreciado, la autoridad, el lugar, siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Ellos dijeron, rey, para nosotros es importante que usted pueda saber que allí están los judíos, tratando de levantar y reedificar una ciudad rebelde, una ciudad que no se deja gobernar, una ciudad que no paga impuestos, una ciudad que cuando lo logren hacer, se levantarán contra usted mismo. Y esa carta fue enviada, y el rey comenzó a leer, y ellos le dijeron, mire, busque en la historia, busque en lo que está escrito, busque en los documentos allí, para que sepa que esta nación es así, es rebelde. Ahora dice que el rey, luego de esto, luego de haber leído, él buscó en las memorias, en aquellos libros de las memorias, y dijo, es así, la casa es así, es rebelde, no se va a dejar gobernar, sus reyes se han levantado contra otros reinos y los han impuesto y han pagado tributo a ellos. Entonces el rey dijo, quizás tenga razón, no, esta ciudad no puede ser edificada, sus muros no pueden ser levantados. Dios les habló y les dijo, tienen que hacerlo, tienen que levantar, tienes que poner en primer lugar a Dios. Pero ante la primera dificultad, ante la primera lucha, desistieron. Dejaron de lado
la edificación, el enemigo se levantó. Así cuando tú te predispones para hacer la voluntad de Dios, para hacer algo, para la gloria de Dios, el enemigo no te la hará fácil. Algunos dicen, puse mi corazón y traté de servir a Dios y todas las cosas comenzaron a pasarme. ¿Y qué esperabas? ¿Que el diablo se siente a ver cómo tú prosperas? Se siente a ver cómo tú estás trabajando y cómo Dios te bendice. ¿Sabe? Una de las cosas que les dijeron ellos fue: y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Lo que están haciendo está prosperando, va rápido, va rápidamente. Hay que frenarlo. El enemigo mira tu vida y dice: este hay que pararlo. A este lo voy a parar. Este se cree que va a servir a Dios y va a hacer esto. A este lo voy a frenar, lo voy a parar de alguna manera. Lo voy a detener en el tiempo. Yo sé que le cuesta. Sé que le cuesta servir a Dios, sé que le cuesta predisponerse para poder hacer una obra, para poder trabajar para Dios. Entonces voy a ponerle dificultades. ¿Sabes? Hay personas que dijeron: yo quiero tener un comedor en mi casa. Y cuando comenzaron a servir a Dios, se levantaron las luchas. Satanás trata de frenar aquella obra, trata de detenerte, trata de ponerte luchas, dificultades, necesidad. Que tú digas al final: estoy sirviendo a Dios y estoy trabajando y no puedo ver la bendición de Dios. Trata de ponerte obstáculos, de que quieran cerrar. Así, una hermana había puesto el comedor en su casa. Y había personas que quizás no le agradaba la situación. No le agradaba que se comparta la palabra. Pero lo cierto es que la gente había comenzado a recibir más que un alimento. El ver la bendición de Dios y la prosperidad de Dios. Hay cosas para algunos que representan como una maldición. Y uno dice: no, yo no quiero tocar eso. No quiero quizás emprender, no quiero ser parte. Porque he visto personas luego de disponer su corazón, su tiempo, que las cosas le van mal. Dice la palabra de Dios que el pueblo trató de llevar el arca, pero lo hizo de la manera incorrecta. Era imposible que el resultado sea bueno. Cuando tú vas a la historia y tú vas a la manera que el Señor les enseñó que debían hacerlo, tú dices: no podían pensar que de esa forma podían tener éxito. Pero dice que en el camino, un tal Usa trata de detener allí el arca cuando los bueyes trastabillan, y en aquel momento murió. Aquel lugar se llamó Perezusa porque pereció aquel varón. Entonces dijeron: bueno, basta, detengámonos aquí. Y el rey dijo: lleven esa arca a la casa de un tal Obededón. La maldición ahora puesta en la casa de aquel hombre, o lo que parecía ser una maldición, o algo que podía destruirlos. Pero cuando tú estás bien con Dios, no va a destruirte, sino que dice la palabra que Obededón comenzó a prosperar, comenzó a ser bendecido, todo comenzó a estar bien. Y la gente comenzó a ver que algo había pasado en la casa de este varón. El pueblo tenía que edificar, pero los samaritanos se levantaron y dijeron: no lo van a hacer. Y si les es poco nuestra palabra, nuestra intervención, vamos a ir al rey. Y el rey lo va a decir. Y dice la palabra que así lo dijo el rey: cese la obra. Así. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada una nueva orden. El rey dijo: díganles que paren la obra, paren las máquinas. Dejen todo así como está. No se va a edificar nada aquí. Satanás consiguió detener, consiguió frenar. Así que quizás tú digas: ha conseguido frenarme. Yo iba bien para hacer la voluntad de Dios, iba bien para servir a Dios, pero de alguna manera logró frenarme. Y trató de que desista para que ya no continúe más. El plan no es que tú ceses, sino que no continúes nunca más. Que abandones la obra, que dejes el servicio a Dios, que dejes de trabajar para Dios, que te rindas. Te cuesta, y aún encima que te cuesta, te ponen trabas y dificultades y las cosas no te salen bien. Y tú dices: tendría que prosperar y tendría que haber bendición, pero no prospero. Hay dificultades. El rey dijo: no sigan adelante con esa obra. Dile a esos hombres que paren, que se detengan.
Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Simsai, que fueron los hombres que promovieron aquella carta al rey, y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y con violencia, que se detengan, que ya no continúen más. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado del rey Darío de Persia. Aparentemente Satanás se salió con la suya, lo frenó, utilizó la envidia, la oposición, la artimaña, la estrategia, la astucia de estos hombres para hacer lo malo y detener la obra de Dios, frenarlos, ponerles trabas para que no quieran seguir. Quizás tú dices, esa es mi vida, pastor. He tratado de servir a Dios y Satanás me ha puesto trabas. Entonces fácilmente digo, bueno, no es para mí, me voy a otra cosa. Qué fácil que nos es desistir de aquello que Dios nos encomienda. Y decimos, bueno, no es para mí. Rápidamente. ¿Hay lucha? No, no es para mí. Ya está, me dedico a otra cosa. Hago lo que hizo Pedro. Me voy a pescar otra vez. Me voy al río. Me voy nuevamente a hacer lo que yo sé hacer. ¿Para qué voy a complicarme con esto? No me sale. Esta vida no es para mí. Pero hay algo que Dios les había enviado a hacer. Y había una palabra, y en medio de las dificultades y en medio de las crisis, Dios envía una palabra. Dios levanta una voz en medio de las dificultades. ¿Para qué? Para que te aliente, para que te levantes, para que puedas entender la importancia y por qué. ¿Por qué las cosas se dan de esa manera? A veces tú puedes pensar que el problema eres tú. Y el problema aquí estaba en ellos, en cuanto ellos ponían en primer lugar sus vidas. Quizás tú dices, pastor, yo tengo muchas necesidades, mi hogar tiene muchas necesidades. Entonces, hay necesidades que yo debo suplir primeramente. Pero no era el caso de aquellos hermanos, porque ellos estaban bien, sus casas, por lo menos tenían sus casas, y estaban trabajando en ellas, y estaban acomodándolas lo mejor posible. Pero la casa de Dios estaba en ruinas. La casa de Dios debía ser levantada, el lugar de oración estaba en ruinas. Pero esto lo que habla es de la condición espiritual. Hay templos en los cuales tú dices, aquí, pastor, estamos en un lugar hermoso, estamos en el medio de la ciudad, tenemos medianamente un sonido, pero tenemos obras en las cuales aún no tenemos el piso. Tenemos obras en las cuales no hay un pastor en aquel lugar, pero se está trabajando, hermanos viajan y se va haciendo de a poco una parte del revoque, una parte de las instalaciones, del baño, y se va haciendo así. Y los hermanos que están en aquellos lugares muchas veces tienen que dejar sus ocupaciones, sus trabajos, para viajar e ir a hacer una obra. En estos días, este ministerio cuenta con más de 160, 170 lugares, y aún más porque tenemos lugares alquilados. Pero cuando esta obra comenzó, misioneros se movían a una ciudad, viajaban algunos días, construían rápidamente, levantaban los cimientos. Luego iban otros hermanos, ponían el techo, preparaban todo, y luego iba un misionero allí en medio de la ciudad. A veces donde solamente estaba el terreno y se peleaba y se luchaba por ese terreno que alguien había donado, que logró comprarse en alguna ciudad del norte, y se lo cuidaba, dejando sus ocupaciones. Alguno quizás puede decir, bueno, quizás no tenían nada para perder. Uno de los pastores que hoy se encuentra predicando la palabra ya era un profesional, pero iba y tenía el peso por la obra de Dios y dormía en el piso para poder completar la obra, para poder ir a trabajar y hacer los cimientos, ir a trabajar en la obra hasta que el templo esté terminado. Dejaba su comodidad, dejaba su lugar de estudio, su profesión, para ir y estar en ese lugar, para levantar la casa de Dios, para poner en primer lugar a Dios. Hay personas que dicen, a mí las cosas no me están yendo bien, pero el problema está aquí, en esta historia. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia
en el libro de Esdras, en el capítulo 5 del libro de Esdras. Allí se encuentra la palabra del Señor para esta noche. Libro de Esdras, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setarbosnai, y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya, santo es Él. En medio de una crisis, Dios levantó profetas. Profetas que no dieron una profecía para mucho tiempo en adelante, sino una palabra de aliento, la voz de Dios en medio de las crisis que te mueve a hacer lo correcto. Dice la palabra: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Vino la palabra de Dios, y a pesar de que el rey había dicho cese la obra, ellos dijeron: ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Al rey o a Dios? ¿Vamos a obedecer las autoridades superiores o vamos a obedecer la voz de Dios primeramente? En estos días muchos dicen: no, hay que obedecer las autoridades superiores, pero no si la autoridad o la voz de esa autoridad superior va más allá que la voz de Dios. Si de repente se levanta un gobierno que va en contra de la palabra de Dios, de ninguna manera nosotros debemos obedecerlo. Aquí el Señor les había hablado y vino palabra de Dios por medio de los profetas, y eso puso ánimo en su corazón para que se levanten, para que comiencen a edificar nuevamente, sin importar lo que podía pasar. Comenzaron a trabajar y comenzaron a edificar. Entonces vinieron los otros, los que habían hecho este plan, y dijeron: ¿qué están haciendo? Estamos trabajando aquí, vamos a seguir. ¿Sabes? Cuando Nehemías estaba edificando, venían a tratar de distraerlo, a tratar de enredarlo en sus asuntos. Pero sin embargo él dijo: yo estoy haciendo una gran obra, no puedo detenerme. No puedo detenerme a charlar con nadie ni a perder el tiempo. Hay una gran obra que tú tienes que hacer, y no puedes detenerte a perder el tiempo. No puedes detenerte quizás en las cosas que son personales. Hay veces que uno dice: no, pero es también importante mi vida, hay cosas que tengo que atender. Pero dice la palabra que el problema de ellos, cuando Ageo hace referencia a su condición, es que trabajaban, pero no podían cosechar su trabajo. Por más que lo hicieran, era en saco roto lo que recibían. Comían, pero no podían ser saciados, bebían, pero nada podía calmar. ¿Por qué? Porque la prosperidad proviene de Dios. Cuando la bendición es completa en nuestra vida, no tiene que ver con lo que tú puedas tener. Pablo lo expresó claramente cuando dijo: he aprendido a vivir. Pero ese aprendido a vivir significa: ya tengo lo más importante. Si me falta la comida mañana o si tengo abundancia de bienes, eso no va a cambiar. Lo más importante ya está en mí. La bendición de Dios está en mí. Y eso no va a cambiar mi manera de pensar en cuanto a Dios. Porque mañana no tenga para comer o esté en una condición de escasez, no voy a pensar mal de Dios, ni me voy a alejar de su voluntad.
Ahora ellos, por medio de la palabra, tomaron fuerza. Y dice la palabra, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Se levantaron estos hombres, hicieron punta y dijeron, vamos a trabajar. Vino palabra de Dios y ya está. Que pase lo que tenga que pasar. La voz de Dios es más fuerte, pero cuando tú tomas esa decisión, Dios acomoda todo lo demás. Dios comienza a ordenar todo. Cuando tú dispones tu corazón para servir a Dios, cuando tú entiendes que hay algo que tú tienes que hacer primero. Tú podrías estar en este momento en cualquier lugar. Yo podría estar en este momento en cualquier lugar y podría estar atendiendo cualquier cosa. Podría estar trabajando en mi negocio, podría estar haciendo alguna mejora, podría estar viendo de hacer alguna inversión, podría estar viendo otra cosa. Pero cuando tú entiendes que tu prosperidad y tu bendición proviene justamente de edificar primero lo que es para Dios, de trabajar primero en lo que es para el Señor. Porque si hay algo que sostiene tu familia es lo que tú haces con Dios. Si hay algo que sostiene la bendición en tu vida, es que tú pones en primer lugar a Dios. Y tú sirves a Dios. Satanás quiere levantarse y hay proyectos. Yo, en mi vida personal, tengo proyectos en Dios. Y Satanás trata de frenarlos. Y por momentos lo consigue. Por momentos frena un objetivo de querer alcanzar algo, de poder llegar hasta ese lugar. Teníamos que levantar la radio en Mar del Plata, fuimos a predicar la palabra hace 2 años atrás. 2 años atrás. Predicamos la palabra de Dios, vimos la gloria de Dios. Alguien se conmovió, dijo, yo voy a dar este lugar para la radio. Lo cierto es que ese lugar no terminó siendo para la radio. Cuando nos fuimos y creímos tener el lugar seguro, al final no teníamos nada. Las cosas se complicaron. Esperamos un tiempo, no se resolvieron y ahora nuevamente teníamos que buscar un lugar. No tenía el vehículo para viajar, para poder ir nuevamente a la ciudad. Y las cosas se trabaron por un tiempo. Pasó un tiempo, el proyecto estaba, la bendición y la intención de poder servir a Dios y poner aquella radio en aquel lugar, como estaba hace algunos años atrás cuando realizamos la campaña. Estaba. Pero Satanás nos frenó. Satanás nos detuvo, puso complicaciones en el camino para que no pudiéramos llegar. Durante todo ese espacio de tiempo, complicado con el vehículo, no tenía vehículos para ir, complicado con una cosa, con otra. ¿Por qué Satanás te trata de frenar, de detener? ¿Por qué pones complicaciones en ti? Porque sabe que si tú tienes las herramientas, si tú tienes lo necesario, tú serás un arma peligrosa para el reino de las tinieblas. Porque si tú tienes lo necesario, lo suficiente, irás y harás lo que sea. Hace unos años atrás, Dios me había bendecido con una camioneta. No hacía ni unos muy poquitos meses que lo tenía, sino era 1 o 2 meses. Y ya viajé a una iglesia donde había que edificar una pared. La camioneta nueva y le cargaron ahí pales de ladrillo hueco. Y decían, no te da pena, no te da lástima. Y Dios me la dio y es para su obra. El día que la venda o que Dios sabrá. Pero es para Él me la dio, ¿qué voy a...? Y había momentos donde estábamos en las campañas y venían los hermanos y levantaban los sonidos y rayaban todo y decía, Dios mío. Pero decía, Señor, para mí era imposible esto. Jamás lo hubiese tenido. Pero he entendido, Señor, que es para poder servirte, para poder estar en la obra. Satanás puede tratar de frenarte, de detenerte, pero si tú pones en primer lugar a Dios, si tú sigues peleando, si tú te levantas ante la voz de Dios y dices, tengo que continuar, tengo que hacerlo, tengo que ir hacia adelante. Unos hermanos me dicen, pastor, ¿sabe que nos vamos a ir a vivir a aquella ciudad? Yo le digo, nosotros íbamos a poner la radio, al final se complicó. Les encargo que ni bien lleguen a la ciudad, comiencen a recorrer para conseguir un lugar. Los hermanos comenzaron a buscar hasta que dieron con el lugar. Comenzamos con tratativas
Y esta semana pasada viajamos y ya la radio Mar del Plata está sonando, está predicándose la palabra de Dios las 24 horas. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Satanás quiere frenarte. Hay planes y hay proyectos. Y él tratará de truncarlos. Pero si tú pones en primer lugar a Dios, habrá palabras que en un momento lleguen a tu vida y digan, tengo que levantarme y tengo que edificar. El rey dijo que no lo hagas, no me importa lo que dijo el rey. Voy a edificar y si tengo que perder la vida, y bueno. Y si tengo que pagar las consecuencias, lo haré, pero lo haré sirviendo a Dios. Lo haré dando lo mejor para Dios. Dice la palabra que en aquel tiempo vino a ellos Tanai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros, y le dijeron así: ¿quién nos ha dado la orden para edificar esta casa y levantar estos muros? ¿Quién les dijo que podían hacerlo? Ellos también preguntaron cuáles son sus nombres y de los nombres que hacen este edificio. Normalmente cuando una persona está en la calle y hay algún problema así, lo inmediatamente dice, decime tu nombre, identificate. Y hoy sacan el teléfono y dicen, decime tu nombre, ¿cómo te llamas? Si es alguien de la fuerza, si es un oficial, dígame el nombre de su placa, dígame su nombre. Bueno, estos llegaron ahí en la obra y comenzaron a ver todo. Y dijo, ¿y dónde están los permisos acá? ¿Dónde están los planos? ¿Quién dijo que esta obra podía hacerse? ¿Dónde está el sindicato? No, esto, ¿quién está a cargo de esto? Imagínense ellos preguntando ahí, diciendo, ¿quién está a cargo? Y todos trabajando y siguiendo, ¿quién está a cargo aquí? No tenemos tiempo. Hagan lo que tengan que hacer. Vayan y cuéntenle al rey que estamos trabajando. Vayan y díganle. Pero dice que ellos le hablaron. Y ellos enviaron carta nuevamente. Pero ellos le respondieron. Ellos le dieron una respuesta. No es que se quedaron en silencio, le contestaron. Dice la palabra que nuevamente ellos le hablaron acerca de lo que estaban haciendo y de cómo estaban edificando. Entonces preguntaron a los ancianos diciéndoles así: ¿quién nos dio orden de edificar esta casa y de levantar estos muros? El versículo 10 dice: y también le preguntaron sus nombres para hacerlo saber, para escribir los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Nosotros somos hijos del Dios de los cielos y de la tierra. Hay una obra que tenemos que hacer y no vamos a detenernos hasta que hagamos la voluntad del Señor en nuestras vidas. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¿Sabes que cuando ellos hacían esta obra, había algo que los desanimaba? Es que aquel templo no era nada en comparación al que había hecho Salomón. Pero vino la palabra de Dios también. Y le dijo, la casa postrera será mayor que la primera. Ustedes no se están dando cuenta de lo que están haciendo aquí. Pero los muros que ustedes están edificando, las puertas que ustedes están levantando, lo que ustedes están haciendo aquí, por este lugar pasará el Rey de Gloria, por este lugar pasará el Mesías. Esta es la obra que ustedes están haciendo, esta es la visión que ustedes están edificando. ¡Aleluya! Y allí el Señor nos deja una enseñanza más. Puede parecer que lo que tú haces no es importante. Hay una radio sonando a 500 kilómetros de aquí y quedó allí. Pero corazones están siendo golpeados por la palabra de Dios. Vidas comenzarán a ser tocadas. Una ciudad comenzará a conocer. Y será como el profeta Ageo, como Zacarías, será como esa voz que le diga, levántate, comienza a edificar, comienza a trabajar, comienza a servir a Dios, comienza a moverte, comienza a actuar. Ya Satanás logró frenarte. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hace que no haces nada? No, porque se complicó, porque no puedo. Dice, yo tengo trabajo, a veces sí, a veces no. Por momentos tengo trabajo 2, 3 meses, 6 meses, luego tengo que irme a otro. Y de alguna manera siempre algo se da, pero así, siempre así. El problema está en que no estás dándole el primer lugar a Dios.
No estás haciendo lo que ellos ahora debían entender. El rey dijo que cese la obra, pero el Rey de Reyes, el Dios de los cielos, había dado otra orden. Tienen que edificar, tienen que trabajar, tienen que dar el primer lugar a Dios, tienen que predisponer su corazón. Y cuando tú lo haces, Dios te sorprende. ¿Sabes que en esta historia, aquellos que tramaron esto, luego estos judíos le dijeron: ¿sabe, rey? ¿Por qué no busca entre los documentos? Ellos le dijeron: pero lo dio primero el rey Ciro, rey de Babilonia. El mismo rey Ciro dio orden para que esta casa fuese reedificada. ¿Por qué no busca, rey, entre los documentos, a ver si encuentra esto? Cuando en la época, en el tiempo de Daniel, conocimos que las leyes de los medos y los persas eran leyes irrevocables. Cuando engañaron y lograron engañar al rey para que diera una ley, la cual todo aquel que no adorase a la imagen fuese tirado al foso de los leones. Esa ley se había sellado. Era una ley de los medos y los persas, de Media y de Persa, y era una ley irrevocable, es decir, era algo que no podía ser modificado. Y esta era la misma ley. Era el mismo rey de la misma región que había dado esta orden de que se edificase la casa. Así que no solamente ellos pudieron edificar, porque el rey fue a buscar, fue. Y ellos dijeron en el versículo 17: y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está allí en Babilonia. Y si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden de reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Busque, rey, así como dijeron ellos, busque en las memorias y vean que son un pueblo rebelde. Busque que este pueblo rebelde le dieron una orden de que debía hacer esta obra. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos trabajando. Y por eso el enemigo dijo: el problema aquí es que la obra que ellos hacen va deprisa y prospera en sus manos. Y ellos trataban de frenarla, de detenerla. Pero aún más todavía, cuando tú te predispones para hacer la voluntad de Dios, y cuando tú dices: voy a hacer y voy a servir a Dios y voy a darle el primer lugar a Dios, Dios comienza a bendecirte. Dios comienza a prosperarte. Dios comienza a sacar todo lo que parece volverse en tu contra. Dios comienza a favorecerte. Dice que el rey encuentra lo que se había promulgado y ahora les dice no solamente que podían continuar, que podían trabajar, sino que les dice a los que estaban allí entorpeciendo la obra: salgan de ahí, aléjense de ahí. Ustedes que tratan de frenar, salgan de ahí, dejad que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa del Dios en su lugar. Pero no solamente esto, no solamente les dijo: díganle a los gobernadores y a los que estaban entorpeciendo, díganle a los del norte que salgan de ese lugar, que los dejen trabajar tranquilos, sino que aún más, lo que ellos les habían escrito en la carta, que ellos no iban a pagar tributo, de que si ellos edificaban no iban a aportar nada, que al contrario se iban a rebelar. Le dijeron: bueno, todo lo que pertenece al norte, todo lo que sea la caja de ese lugar, es decir, los impuestos y todo lo que esté allí, sea utilizado para pagarles a los que están trabajando para la obra de Dios, para que la obra de Dios no cese, para que tengan el alimento, para que tengan lo necesario, para que puedan trabajar conforme a la voluntad del Señor. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! De la oposición a pagarte los gastos, de tratar de frenarte a decirte que hasta que no termines no te detengas. Esa es la voluntad de Dios, esa es la obra de Dios. Cuando no te rindes en el camino, Satanás quiere frenarte y decirte: ya no continúes más. Y a veces que decimos: está bien, listo, las cosas se trabaron, las cosas se complicaron, ya está, no lo intento más, no sirvo más, no hago más nada. Las cosas se complicaron, vine a la iglesia y las cosas se pusieron peor. Pero si tú prosperas,
si tú sigues adelante, si tú no escuchas esa voz que te dice que te detengas y continúas y escuchas la voz de Dios y tomas la palabra de Dios y llega como fortaleza a tu vida, como una palabra profética que busca alentar tu vida, que busca decirte, vamos, esta es la voluntad de Dios, que te levantes, porque tu enemigo no va a destruirte, porque no va a parar la obra de Dios, no va a cesar, sino que Dios hará esa obra en ti. Dios cumplirá ese propósito en tu vida. Dice la palabra que dijo el rey: y por mí es dada esta orden de lo que hacéis, hacer con esos ancianos de los judíos para edificar la casa de Dios, de que la hacienda del rey que tienen del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuera necesario, becerros, carneros, corderos, para holocaustos al Dios de los cielos, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno. Llega el momento donde ya no hay obstáculo, donde se abre la bendición, donde se abren las puertas para tu vida. Al principio tratará de resistirte, tratará de frenarte, se levantará, como dice la palabra, como un río, y vendrá contra tu vida y buscará golpearte para frenarte, como un agua impetuosa que golpea contra ti. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios planta bandera. Dios es el que tiene un plan. Dios es el que va a llevarte desde el fracaso, desde lo que no puedes completar, desde lo que no puedes terminar, a lo completo, a lo perfecto. Antes de llegar a los caminos de Dios, quizás muchos de nosotros no terminábamos nada en nuestra vida. En nada podíamos tener una constancia. Quizás comenzabas un curso y lo dejabas. Yo era una persona así. Todo lo que comenzaba, ahí quedaba, a mitad de camino. Todo. Las luchas venían, las dificultades o las complicaciones. Ahora, tú piensas que sirviendo a Dios eso no se presentó de esa manera. Obviamente, tú quieres hacer las cosas para Dios y tratarán de frenarte. Tratarán de detenerte en el tiempo. Es como una persona que está en medio de una obra y tiene que presentar los papeles y va al municipio y le dice no, tiene que presentar otro papel y lleva ese papel y dice no, hay un error aquí, tráigalo de nuevo y no, este no sirve, bueno, ahora ya venció la fecha, ya venció el plazo, le damos turno para después y mantienen a una persona así y la obra no avanza y la obra no prospera. Pero el problema aquí era que el enemigo veía que la obra en sus manos prosperaba, que lo que estaban haciendo avanzaba y lo avanzaba rápidamente. El motivo era el correcto, el fundamento era el correcto, la obra que estaban haciendo era obra de Dios. Dice la palabra, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Altajerjes, rey de Persia. La obra llegaría a su fin. Dios completará esa obra en tu vida, pero es necesario que no desistas, es necesario que no te rindas, es necesario que no te enfoques en lo personal, no porque no sea importante, porque al darle el primer lugar a Dios, todo lo que es personal, todas las cosas se irán acomodando, tu trabajo, la familia, todo se irá acomodando. Pero cuando hacemos al revés, lo que estamos mostrando es que hay algo en nuestra vida que no está bien. Porque de ninguna manera yo puedo estar cómodo en mi casa y tranquilo, cuando en la casa de Dios hay cosas que no están bien. Dice la palabra que Nehemías lloró, se angustió, se amargó, porque mientras que él estaba cómodo al lado del rey, en una posición sin necesidad, las murallas de Jerusalén estaban derrumbadas. La ciudad había sido prendida a fuego. Sus familiares, los que conocía, ahora muchos ya habían quedado a mitad de camino. Él no podía estar alegre cuando veía la obra de Dios destruida, la casa de Dios. Cuando veía que él podía estar en comodidad, que quizás tú dices, yo puedo estar bien, o tengo
mi trabajo, mi casa, no tengo necesidad. Pero hay gente que hoy sí la tiene. Hay personas que cuando ven que estamos predicando, dicen, no, esos pastores se enriquecen con el diezmo de la gente. Y engañan a la gente y los buscan para engañarlos, para lucrar con ellos. Pero lo cierto es que yo podría decir, yo estoy bien. Tengo mi familia, mi casa, mi trabajo. Estoy bien con Dios. Entonces, ¿qué necesidad tengo de moverme a un lugar, a otro, o dejar de estar con mi familia para predicar la palabra, para llevar un mensaje? Porque entendemos que por más que yo no tenga la necesidad, hay quien sí la tiene. Y por eso pagamos un alquiler, y por eso sostenemos una obra, y por eso tratamos de tener lo mejor posible y hacer lo mejor posible para que la palabra de Dios llegue. No por una necesidad propia, sino porque hay quien tiene necesidad. Pero muchas veces la persona no se pone a reflexionar. Y dice, no, porque van a llevar dinero y demás. Pero no te pones a pensar que el que da es el que está bien. Y el que recibe es aquel que tiene problemas matrimoniales. El que hoy llega con una enfermedad. El que tiene terror por las noches y no puede dormir. El que no encuentra la salida o le encontraron un problema médico, pero el médico ni siquiera sabe decirle qué es lo que tiene, no le encuentra nada. Pero algo tiene. Y ese dice, no, van a sacarme el dinero. Pero hay otro que Dios ha cambiado su vida, que da para que esa vida que no conoce pueda ser cambiada. Hay veces que las personas piensan egoístamente, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tendría yo que sostener una radio, un templo y todo lo que eso conlleva para que tú, que hoy tu vida está destruida, puedas cambiar? ¿Por qué no razonas qué es lo que me mueve a mí a sostener algo para que tú puedas cambiar de vida? ¿Qué es lo que lleva a aquella persona hoy a sostener algo para que otro pueda salir de las drogas, del alcohol, de la depresión? Antes cada uno vivía pensando en sí mismo, pensando en su casa, en sus bienes, en lo que iba a hacer, en su familia. Pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, Él puso ese sentir en nuestro corazón, para que ya no caminemos egoístamente, para que ya no estemos ignorando lo que pasa a nuestro alrededor, sino que podamos ver la necesidad. Para que ahora el sentir de Cristo, dice la palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahora ese es nuestro sentir, que la palabra de Dios sea oída, que el mensaje de la esperanza, de la salvación, sea escuchada por aquel que lo necesita. ¡Aleluya! No importa las veces que nos van a juzgar y que nos van a decir, no, porque viven de la fe de la gente. ¿Sabes? Nosotros muchas veces no podés tener nada porque dice, no, si lo que tiene, lo tiene por esto. Hay veces que algunos familiares dicen, no a mí, pero a los que están alrededor de mí. ¿Y cómo andás? ¿Todo bien? Y por ahí mi esposa le dice, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Literalmente, ¿no? Gracias a Dios están así. Como diciendo, viven de la obra, viven de la gente, estafan a la gente. Yo le digo, si supieran que uno no cobra nada. Pero la gente no lo razona, dice, no, mirá si vas a estar ahí todos los días y vas a pagarte tu combustible y te vas a mover. Algo te tienen que dar, alguien te tiene que sostener, vos algo estás cobrando, si no, no vas a estar ahí, te vas a trabajar, vas a hacer otra cosa. No. La gente dice, todo tiene un precio. Claro, el precio de nuestro corazón ya fue pagado por Cristo. Las horas de nuestro trabajo ya son recompensadas por Dios. Algunos dicen, te va bien, y quizás ponen su énfasis o su enfoque en la fe, pero no el correcto. Porque ciertamente es así. Si te va bien, es porque le das el primer lugar a Dios. Es porque estás primeramente pensando en la obra de Dios, en hacer su voluntad. Mira, yo no tengo un aire acondicionado en mi casa, no porque no pudiera,
porque no es la prioridad. No, nunca lo prioricé. Pero sí prioricé que compremos un aire para la iglesia, cuando abrimos una iglesia, que pudiéramos tener allí el aire acondicionado. Porque uno entiende que para Dios las cosas son diferentes. Uno puede decir, yo no quiero esto, no lo priorizo, no lo tengo, pero para Dios buscamos hacer lo mejor. Darle lo mejor para Dios. Porque ¿de qué manera puedes pagar lo que Él hizo por ti? ¿De qué manera puedes retribuirle a Dios tanta gracia y tanta misericordia que el Señor te da cada día? Tú cometes un error y te arrepientes y le dices, Señor, perdóname, y Dios te dice, levántate, yo te doy una oportunidad más. Nuevas son mis misericordias cada mañana, cambio tu vida. Dios te hace sentir el perdón, la restauración. Tú dices, ¿cuánto vale eso? ¿Qué precio tiene el cambiarnos el corazón y ponernos el valor correcto? Realmente, ¿dónde estarías hoy si Dios no hubiese llegado a tu vida? ¿Dónde estaría hoy aquella persona que tenía intentos de suicidio? ¿Dónde estaría aquella mujer que estaba depresiva o aquel hombre que estaba en depresión o con ataques de pánico? ¿Dónde estaría su vida si el Señor no los hubiese alcanzado? Entonces, ahí, esa es la respuesta a esa pregunta. Servimos a Dios porque primeramente Él nos cambió la vida. Y nos dio una oportunidad. Y nos dio el privilegio de llevar su palabra. Y nos dio la responsabilidad de poder guiar al pueblo a lugares de bendición. Y la palabra de Dios dice, al que más se le dé, más se le demandará, aún con lo que esto conlleva. Pero cuando hay un llamado de Dios, Dios sabe que yo le he dicho, Señor, yo no quiero esto. Y le he dicho, Señor, yo no quiero ser pastor. Pero esa fue la voluntad de Dios, esa fue la obra de Dios. Y yo dije, Señor, bueno, si esto es lo que quieres, esto es lo que haré. Pero si tú le das el primer lugar en esta hora, si tú dejas el egoísmo de tu vida y lo personal para atender la obra de Dios, para poner manos a la obra de Dios, para hacer aquello que Satanás te ha frenado, tienes planes en Dios, hay cosas que le darán la gloria a Dios en tu vida, que si lo haces será para la gloria de Dios, no será para una gloria personal. Entonces eso está dentro de la voluntad de Dios. Pero Satanás te frenó, te detuvo. Bueno, esta palabra viene a tu vida para que te levantes, para que comiences a avanzar y para que comiences a poner mano en la obra de Dios. Porque así como dice esta palabra, la obra comenzará y la completará, porque es el Dios de los cielos el que ha dado la orden y la palabra de Dios se cumplirá en tu vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie en esta hora. El Señor le habla a sus hijos para que pudieran tomar el consejo, para que entendieran que más allá de las dificultades y más allá de la adversidad que se levanta y se presenta, Dios siempre enviará una palabra para que nos ponga en el lugar correcto, para que avive el fuego en nosotros, para que te despierte y diga, ¿cuánto tiempo más? Pastor, mi vida no prospera. No prospera porque no prospera primero la obra de Dios. Y no hablo del diezmo, de la ofrenda, no. Hablo de tu vida. La gente se enfoca en algo, y mayormente la gente que se enfoca en eso es porque son personas materialistas. Están mirando eso porque para ellos será lo más importante. Pero verdaderamente no lo es. Porque dice la palabra de Dios que el poder disfrutar de los bienes que tenemos es un don de Dios. Tú puedes tener muchas cosas y hay gente que quizás dice, yo disfruto mucho lo que tengo y vivo, y tiene una vida quizás que muchos envidian. Pero la palabra nos enseña que el poder disfrutar y el poder gozar de esas cosas es un don de Dios. Puedes tenerlo todo y sentirte vacío, como puedes no tener nada y sentirte pleno, sentirte bien. Y la gente que lo tenga todo mirará a aquel que vive humildemente y dirá, ¿por qué es tan feliz? ¿De qué se siente contento? Para algunos es inexplicable y algunos dirán, ¿de qué estás tan feliz? ¿De qué te ríes tanto? ¿Tu vida es mediocre? ¿Tu economía es mediocre? Pero no entienden nada acerca de lo que tenemos en el corazón. Poco entienden o poco podrían entender de la Escritura.
personas materialistas o personas que piensan así. Pero si tenemos a Cristo ya lo tenemos todo. Lo demás es una añadidura, un accesorio importante. La palabra de Dios dice, el Señor conoce de lo que tienes necesidad. Él sabe de lo que tú necesitas. Y Dios nos provee. Y dice la palabra, yo quiero que sean prosperados en todas las cosas. Y así como Satanás vino para matar, hurtar y destruir y para frenar la obra de Dios, el Señor vino para que tengamos vida y una vida en abundancia. Vida aquí, en la tierra, pero también en los cielos. También en su reino. Hoy no estamos en medio de su reino. Y Dios quiere llevarte a ese lugar. Cuando tú entiendes que estás trabajando para el reino de los cielos, tú no pones tu mirada en el hombre porque tú dices, yo lo estoy haciendo para Dios. Las personas que se enfocan en el hombre dicen, no, ¿por qué tengo que ir a hacerlo para él? O tengo que ir a hacerlo para el pastor o para quien sea. Tú lo haces para Dios. Nada de lo que está aquí me pertenece a mí o a cualquier pastor, es la obra de Dios. Yo pasaré por aquí, seguirán otros pastores, la obra de Dios continuará. Pero todo lo que hemos sembrado, lo que hemos hecho y lo que hemos trabajado durante todos estos años ha sido para la gloria de Dios. A veces, sembrando en lugares donde uno decía, en medio de un pueblo lejano, en la montaña, un templo, y llegan 5 o 6 vidas durante años, pero Dios le ha permitido que la palabra de Dios llegue a ese lugar, la radio, y trabajaron con esfuerzo los hermanos para levantar y para sostener aquella casa, para que aquellas vidas puedan tener un lugar donde congregar, acercarse, para que conozcan a Dios. Y ha valido la pena. Ha valido la pena cada lugar, cada provincia, cada tarea, cada radio, todo lo que se ha hecho. Pero sabemos que aún tenemos mucho por delante. Aún tenemos mucho por hacer aquí, en el Gran Buenos Aires. Pero es fundamental que hombres y mujeres, o cualquiera que esté escuchando, de cualquier parte, donde quiera que se encuentre, diga, tengo que comenzar a poner los cimientos de la casa de Dios. Tengo que comenzar a trabajar. Tengo que comenzar a activar los proyectos que tenía de Dios, que se habían dormido, que me habían trabado, y comenzar a hacerlos nuevamente. Dios te va a bendecir. Él va a prosperar tu vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor, aquel que hoy quiera darle el primer lugar en su corazón a Dios, donde quiera que se encuentre, los que están presentes aquí en esta reunión o los que están escuchando este mensaje, que puedan cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna, y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.